Vamos a continuar entonces en este nuevo bloque de gramática con la unidad 4. Y dentro de la unidad 4, que ya sabéis que lo que son las explicaciones gramaticales y el vocabulario se encuadra dentro de la primera sección de la unidad, Theory and Resources, nos vamos a la segunda entrada, la que dice The Possessive Groups. Hoy vamos a volver a hablar de la expresión de la posesión en inglés. Digo volver porque en la unidad 1, cuando vimos los adjetivos posesivos, my, your, his, her, pues ya es solo una forma de expresar la posesión, es decir, quién era dueño de quién. Pues bien, ahora vamos a volver vamos a ampliar, digamos, esa idea, ese concepto, esa expresión de la posesión a través de una estructura muy común en inglés y que a primera vista a los hispanohablantes nos va a resultar muy extraña, ¿vale? Pero después de la explicación y después del trabajo veréis cómo queda mucho más, mucho. Pulsamos ahí y ven. Bueno, el possessive, lo que en otros tiempos, por si hay alguien de mi franja de edad que vea el vídeo, lo que en otros tiempos se llamaba genitivo sajón, aunque hay métodos y libros actuales de enseñanza del inglés que también lo llaman de esa manera, pero bueno, era más común llamarlo así antes. Eh, Se convierte, como digo, es una estructura, este posesivo, este genitivo sajón, una estructura muy usual, por lo tanto importante, para hablar de quién es el dueño de qué. Mirad, esta estructura equivaldría a lo que en español decimos el no sé qué de no sé quién. Es decir, la casa de Juan, el coche de mis padres, las vacaciones de Susan. Pues bien, esa estructura en español, en la que como veis tenemos dos sustantivos unidos por la preposición de, en la que el segundo sustantivo especifica el dueño, el poseedor del primer sustantivo, que suele ser un objeto, etcétera, en inglés corresponde al posesivo. Si nos fijamos en los ejemplos, vais a ver que no tiene absolutamente nada que ver en la forma. Tenemos la chaqueta de Marta y tenemos el coche de Miriam. Pues esa estructura llevada al inglés, llevada al posesivo, sería Martha's jacket, Miriam's car. Literalmente, como a veces me han acusado durante toda mi carrera profesional los alumnos, esto sí que es al revés, ¿no? Muchas veces los alumnos decían, pero es que el inglés es como al revés siempre. No, no siempre, es una impresión. Pero en este caso sí, literalmente el orden de las palabras que forman la estructura del posesivo es al revés del orden en el que la estructura equivalente castellano tiene las palabras que la forman. ¿Vale? Pero ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo llegamos de la chaqueta de Marta a Martha's jacket? O del coche de Miriam a Miriam's car. El posesivo, la estructura del posesivo se construye de la siguiente manera. Primero, como estáis viendo, escribimos, colocamos el sustantivo que se refiere al poseedor, al dueño de algo. Puede ser un nombre propio, como en estos ejemplos, o puede ser un nombre común. Pero eso es lo que va primero al comenzar la estructura del posesivo. Siempre, insisto, colocaríamos ese sustantivo que indica, se refiere a la persona, que es el dueño o la dueña de algo, ¿no? Que puede ser, como digo, un nombre propio, un nombre común, ¿no? A ese sustantivo, a ese poseedor, se le añadiría al final de la palabra un apóstrofo, que es esta coma alta, y una S. Y esta quizá es la característica visual o formal más representativa del posesivo, ¿no? Ese apóstrofo y esa S que se añaden al final de ese primer sustantivo, de ese sustantivo que se refiere a la persona, para completar, digamos, esta estructura. Por eso aparece Martas o por eso aparece Miriam's. Primero el poseedor, apóstrofo S. Y se cierra la estructura, al final de la estructura sería el objeto normalmente, el material, aquello que pertenece a esa persona que hemos indicado aquí. Martha's jacket. Y así entendemos que sea la chaqueta de Marta. O Miriam's car. Y así entendemos que sea el coche de Miriam. ¿Vale? Así se construye el posesivo. Primero,
el sustantivo que indica el poseedor o los poseedores, porque puede ser lógicamente singular o plural, al cual se le une el apóstrofo y la S, y a continuación escribimos, colocamos el sustantivo que habla de aquello de lo que son dueños las personas que se han mencionado. ¿Vale? Como veis, en sí mismo, digamos, no encierra una gran dificultad, pero sí es cierto que hay que practicarlo porque siempre que se producen, ya lo hemos comentado cuando hemos hablado de tiempos verbales, siempre que se producen estos cambios de orden, ¿no? Respecto de otras estructuras en inglés o respecto del castellano, siempre como que nos descoloca un poco, ¿vale? Pero una vez que se practica y demás, no tiene ninguna dificultad. Aunque fundamentalmente esta estructura del posesivo se utiliza para expresar lo que estamos diciendo, que alguien es dueño de algo, también se utiliza mucho para hablar de los lazos familiares, para hablar de la familia. Y si yo quiero decir la esposa de mi amigo, bueno, lazos familiares y la relación entre personas. Diríamos my friend's wife, lo haríamos con el posesivo. Y si yo quiero decir la madre de Juan, Juan's mother, lo haríamos con el posesivo. Es decir, es muy habitual que las relaciones familiares, ciertas relaciones personales, se expresen a través del posesivo. Evidentemente aquí esa idea de posesión es una realidad totalmente figurada, claro. Pero que sepáis que esta estructura también se utiliza para hablar de la familia. Y por último, una pequeña nota que hay que tener. Hemos dicho que primero en la estructura del posesivo colocamos el poseedor, el nombre sustantivo que se refiere al dueño o a los dueños, porque este sustantivo también puede ser plural. Pues bien, si ese sustantivo que habla de los dueños, el que va al principio de la estructura, como digo, es plural y termina en S, es decir, tiene que cumplir esas dos condiciones, que sea un sustantivo plural y que termine en S. Si eso es así, a la hora de hacer el posesivo, solo le pondríamos la coma alta, el apóstrofe. No habría que añadirle la S. Como si dijéramos que como ya tiene la S incorporada, que es la S del plural, pues solamente la coma alta, solamente ese apóstrofe. Fijaos los ejemplos. The students' books, los libros de los estudiantes. Students, plural, termina en S, solo el apóstrofo. No cambia nada más, ¿eh? El resto de la estructura es exactamente igual. Solo cambia esta idea de que la S no se pone. My parents' new TV, la nueva televisión de mis padres. Parents es plural y termina en S, pues solo el apóstrofo. ¿Vale? Tened en cuenta eso. No, quiero decir, no es que sea súper habitual, que sea muy, muy común, pero cada vez que en el posesivo tengáis que utilizar un sustantivo que hable de persona, lógicamente, en plural y terminado en S, solo el apóstrofe. Y por último, para deshacer confusiones y demás, esta estructura que estamos estudiando, este posesivo, solo se emplea cuando cuando el poseedor es una persona o son personas. Es decir, para poder utilizar el apóstrofo, la S, etcétera, etcétera, esta estructura, el dueño, el poseedor, figurado o literal, tiene que ser personas, seres humanos, una o varias. Por eso, una estructura como la bicicleta de Susan es nueva, en inglés solo se puede expresar Susan's bike is brand new. Y jamás podríamos decir, por eso está tachado, The bike of Susan is brand new. Y si se dice, pues no es gramaticalmente correcto. Otra cosa es que me entendiera, que sí que me podrían entender. Pero gramaticalmente no sería correcto. Siempre que el poseedor sea persona o personas, el posesivo. Y de la misma manera, siempre que ese poseedor, en sentido lógicamente figurado, siempre que el dueño de algo no sea una persona, pues no sé, una ciudad, un edificio, una entidad, etcétera, solo se podrá utilizar la estructura calcada, literal, en inglés, como digo, la misma estructura, la estructura calcada, literal, a la que utilizamos en español. Solo, insisto, si el poseedor figurado no es una persona, no son personas, sino que son cosas, objetos, lugares, etcétera. En ese caso yo no puedo utilizar el posesivo, sino que tendré que utilizar, como digo, esa estructura calcada de la versión en español.
Si en español yo digo las ruedas de la bicicleta son bastante buenas, en inglés diríamos the wheels of the bike, literalmente calcado. The wheels, las ruedas, de of la bicicleta, the bike. Y no se podría decir the bike's wheels are quite good. ¿Vale? Por lo tanto, cuando si un ejercicio, ¿no? Aparece algo así, recordad, si es el poseedor es una persona, posesivo, no hay otra opción. Si el poseedor figurado, no literal, no el dueño, entre comillas, real, es objeto, es decir, no es un ser humano, es objeto, una institución, un lugar, etcétera, la estructura con of, la estructura, insisto, calcada de la española. ¿Vale? Pues esto en cuanto al posesivo. Y antes de pasar a practicar, que bueno, que es lo que es, bueno, ya sabéis que hablando de práctica, tenéis práctica en estos enlaces aquí, luego fuera también, cuando digo fuera me refiero en el índice del aula, de la unidad 4 del aula virtual. De hecho, los ejercicios que vamos a hacer, los vamos a trabajar a partir de unos ejercicios que tenéis ahí. Y en la última sección también de cada unidad, la de Extra Exercises, refuerzo, ahí también tenéis una entrada con ejercicios para practicar el posesivo y el whose que vamos a ver ahora. Siempre todos estos ejercicios, como están a vuestra disposición para que se puedan trabajar de forma individual, van a tener lógicamente el solucionario, como ya sabéis. Y vamos a cerrar esta nueva explicación sobre la eh, posesión y demás añadiendo una partícula interrogativa, que es esa que tenéis ahí, que es whose. Evidentemente, cuando yo quiero preguntar acerca de quién es el dueño de algo, a quién pertenece algo, esta es la partícula interrogativa que utilizaré. Esta será la partícula interrogativa que colocaré al principio de la pregunta. Whose. Las preguntas con whose tienen una estructura muy concreta, ¿vale? Una estructura que tiene como dos versiones, ¿no? Y que tenéis ahí puesto. Una pregunta con whose puede aparecer con whose, una forma del verbo to be y un objeto, o bien whose, el objeto, evidentemente el objeto del que preguntamos quién es el dueño, y el verbo to. Por ejemplo, whose is this car? ¿De quién es este coche? Porque eso es un poco sería una traducción más o menos posible de whose, ¿no? ¿De quién? Entonces, ¿a quién pertenece? ¿O de quién es? ¿Veis? Whose, to be, objeto. Whose boxes are these? ¿De quiénes son esas cajas? Whose, objeto, to be. Bueno, y luego pues si hay complementos o el resto. El orden, esas dos estructuras son las que se utilizan comúnmente en las preguntas con whose. Eh, ¿De qué depende, por si alguien se lo está preguntando, el que en esa pregunta yo utilice el singular is o el plural are del número del objeto que aparece en la pregunta? Si el objeto que aparece en la pregunta es singular, pues entonces utilizaré el is. Fijaos, whose is this car, este coche, singular. Si el objeto es plural, pues el are. Whose boxes are these? Es plural, por lo tanto, ¿vale? Depende, como digo, de qué número, cuál es el número, singular o plural, del objeto del cual se pregunta el dueño, ¿no? Que aparecía en la pregunta. Al ser una pregunta con question word, evidentemente, hay que responder con una frase completa. En el caso de las preguntas con whose, esa frase completa empezará con un sujeto, claro está, que será it o they, según el verbo que viene a continuación sea is o are. E igual que con la pregunta, el hecho de que yo tenga utilice they, are o it is para comenzar la frase de la respuesta dependerá del número, si el objeto que aparece en la pregunta es singular y plural. Por lo tanto, it is, they are, y a continuación una estructura de posesivo donde se me da la información que necesito, es decir, donde se me dice quién es el coche. Whose is this car? ¿Y de quién es este coche? ¿A quién pertenece este coche? ¿Quién es el dueño de este coche? It's Salvador's car. Como es singular, it is, y un posesivo, el coche de Salvador. It's Salvador's car. Como veis en la traducción, en castellano no es necesario decir
es el coche de Salvador, sino que digo es de Salvador, es el de Salvador. Pues en inglés también es posible. Como otra alternativa para responder a las preguntas con whose, yo puedo hacer lo siguiente. Por supuesto, escribo el sujeto, escribo la forma del verbo to be y a la hora de escribir la estructura de posesivo, solo pongo el nombre del dueño o de los dueños, el apóstrofo y la S. Y me ahorro, me quito, no incluyo el nombre referido al objeto. Esto es perfectamente posible. Es decir, cualquiera de las dos versiones son igualmente correctas, ¿no? Whose is this car? Y yo puedo decir, it's Salvador's. Y sería más cercano a lo que en español decimos de Salvador, ese es el de Salvador, ¿vale? Por lo tanto, para responder esas preguntas con whose, como digo, tengo esas dos alternativas. Sujeto, verbo y el posesivo completo o sujeto, verbo y solamente el sustantivo referido al dueño con el apóstrofo y la S. Lógicamente, utilizar, en el caso de que tengáis que utilizarla, la que mejor os venga, con la que os sintáis más cómodos, etcétera. ¿Vale? Y ahora sí que sí, hemos terminado lo que es la explicación y demás. Vamos entonces a practicar y para ello vamos a volver al inicio de la unidad 4 y concretamente a una sección que es novedad en esta unidad y a partir de esta unidad, que se sitúa justo detrás de Theory and Resources, que es la del panel azul, como digo, que se dice Unit Exercises, práctica del contenido. Aquí vais a encontrar siempre en cada unidad a partir de ahora dos entradas, una con ejercicios de la gramática y otra con ejercicios del vocabulario. Bueno, vamos entonces a pulsar en la primera, donde tenemos el ejercicio de gramática, no solo de lo que estudiamos la semana pasada, sino de lo que hemos visto hoy, ¿no? Del posesivo y whose. Y justo esos son los que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque en el caso de que se os preguntara en el examen trimestral sobre el posesivo, sería de la manera que vamos a verlo aquí. Así que bajo todo y me detengo en este primer ejercicio. Es decir, este primer ejercicio sería la forma en la que este contenido aparecería en el examen, se os preguntaría en el examen. Vamos a leer el enunciado en inglés y en español. Use the following nouns to make possessive structures. Pay attention to the example. Usa los siguientes nombres para crear frases o estructuras de posesivo. Fíjate en los ejemplos. Mira, del ejercicio es una mecánica relativamente sencilla y yo creo que es bastante student friendly, ¿no? Es decir, que cercano, ¿no? al estudiante. Se os dan dos sustantivos. Uno de los sustantivos es un objeto y el otro es identifica al dueño, ¿vale? A la persona o las personas. Pues lo que tenéis que hacer es con esos dos sustantivos, en el orden correcto y adecuado, crear una estructura de posesivo. Fijaos, la primera me dice New Computer, Josephine. Pues el objeto es New Computer y el dueño es Josephine. Pues yo diría Josephine's New Computer. ¿Vale? O Susan, que es, digamos, en este caso hablamos de relaciones familiares, y daughter, que es hija, ¿no? Pues Susan's daughter, la hija de Susan. Y así con los demás. El orden en el que las palabras, los dos sustantivos aparecen, no tiene por qué ser necesariamente el orden de, de la estructura de posesivo. Pueden coincidir y coincidirán algunos, pero no significa que el orden en el que aparecen en el ejercicio es el orden en el que tenéis vosotros construir eh, la estructura de posesivo. Pues si os parece, aquí tenéis el resto. Vamos a darnos unos minutitos para que lo hagáis y ahora lo corregimos sobre el procesador. Eh, Teniendo en cuenta, como digo, que este tipo de ejercicios los podéis volver a hacer, no solo que se va a quedar grabado y tal, sino también porque al estar en hora virtual, hacer ejercicio para que practiquéis por vuestra cuenta, también tenéis a vuestra disposición el solución. Pues venga, a crear posesivos con esta estructura: Bookfield, That Man Name, John Bicycle, Marcus Food, The Girl, Friends, Charlie Mobile y House My Mother. Y en unos minutitos lo vemos.
Perfecto, pues vamos allá. Para no estar mareándonos, es decir, porque lo vamos a solucionar y lo voy a escribir en un procesador de texto, ¿vale? Para verlo aquí directamente, pues para no estar mareando, aquí en el móvil tengo lo que son el ejercicio y directamente vamos a pasar a lo que es el procesador y escribimos directamente ya la solución, las respuestas correctas, ¿vale? Hemos dicho que es de possessive. Bueno, lo vamos a poner un poquito más grande para que se vea mejor. Y el tamaño de letra también. Y bueno, prefiero otro estilo. Ya que estamos puestos, pues venga. Bueno, entonces estamos hablando como digo, de possessive. Y este primer ejercicio en el que, insisto, la forma más habitual de preguntarlo, de preguntar este ejercicio en el examen o este contenido en el examen será de esta manera que estamos diciendo. Bueno, vamos con la primera estructura, que sería book feel, pues esa primera quedaría feels book, el libro de Phil. ¿Ok? Siguiendo, poseedor, apóstrofe S, y lo que se posee. Ah, that man's name, el nombre de ese hombre. ¿Ok? John's bicycle, la bicicleta de John, otro ejemplo bastante claro. Eh, Marcus's food. Bueno, perdón. No sé, en el caso de Marcos, como veis, no sé, lo digo por de repente no sé si habéis cometido ese fallo o no. Marcos es un nombre propio, el nombre se refiere a una persona. Termina en S, pero no pasa nada. Yo pongo un apóstrofo y una S, ¿no? Hago la estructura completa. ¿Por qué? Porque recordad, cuando yo solo tengo que poner el apóstrofo es cuando el poseedor sea un sustantivo plural que termine en S. Marcos no es un sustantivo plural, por lo tanto ahí la regla no aplica, ¿vale? Solamente el apóstrofe sin la S cuando, como digo, el sustantivo sea plural y termine en S. Eh, the girl's friends sería el siguiente, the girl's friends. Charlie's mobile, el móvil de Charlie. Y por último, my mother's house. ¿Vale? Bueno, ya digo, un ejercicio que más o menos, una vez que conozca uno, que tenga claro la idea, es relativamente sencillo. ¿Vale? ¿Ok? Great. Y vamos a hacer un segundo ejercicio para ya terminar con esta práctica. Bueno, evidentemente, como veis, del posesivo y de posesivo y whose hay como cuatro ejercicios. Los dos que vamos a hacer ahora y otros dos más, específicamente estos otros dos sobre whose. Yo recomiendo que lo hagáis, porque estos son ejercicios eh, que están relacionados directamente con cómo estudiamos el posesivo y el whose en clase. Es decir, no son ejercicios de una página de internet ni de un libro, ¿no? Sino que son ejercicios creados aquí en el centro a partir, digamos, de las explicaciones y a partir de la teoría que os damos en el aula virtual. Bueno, el siguiente ejercicio me dice, rewrite the following sentences using the possessive structure. Pay attention to the example. Escribe la siguiente frase utilizando la estructura de posesivo. Fíjate los ejemplos. Mira, aquí tenemos 7 frases completas con sujeto, verbo y complemento. En todas las frases hay incluido una estructura que indica posesión, pero todas las frases tienen el error de utilizar la estructura con la preposición of, que hemos dicho que siempre que hablamos o siempre que indiquemos que el dueño o dueños son personas, no se puede utilizar esa estructura. Tenemos que utilizar obligatoriamente el posesivo.
Lo que os pide el ejercicio es que leáis la frase, identifiquéis esos dos sustantivos unidos con of, que indican una relación de posesión y transforméis esas palabras, esa estructura, en un posesivo. Fijaos en el ejemplo. The new friend of Jose is French. New friend of Jose no puede ser, porque como digo, esa estructura está reservado a cuando el poseedor no es una persona. Por lo tanto, tomo ese elemento, the new friend of Jose, y lo transformo en una estructura de posesivo. José's new friend o José's new friend is French. Igual con la siguiente. You like the dress of that girl. The dress of that girl, no. You like that girl's dress. ¿Vale? Pues igual con los demás. Identificáis los dos sustantivos unidos por of y al reescribir la frase lo hacéis con estos sustantivos en una estructura de posesión. ¿Vale? Pues vamos ahí. Ok, vamos a esperar a Jazmín y lo corregimos así.
Perfecto. Pues vamos a ello entonces. Eh, pues nada, escribimos lógicamente la frase completa, ¿vale? Para que lo veamos. Bueno, empezamos por la que está marcada como uno, que quedaría de la siguiente manera. My father's, perdón, house is large. Es grande, es extensa, ¿no? My father's house, not the house of my father. Two, the friend of her sister? No. Her sister's friends are very nice. Okay, her sister's friends. Three, you like the bedroom of the children? No. You like the children's bedroom. Okay, the children's bedroom. Four, the girl is the daughter of Susan? No. The girl, pardon, that girl. That girl is Susan's daughter. Okay. Five, the room of his brother is very big. No. His, sorry, his brother's room is very big. Okay. Six, these are the cars of the policemen. These are the policemen's cars. Okay. Number seven, the garden of Julia is very big. Julia's garden is very big. Okay. Y así quedarían las diferentes frases ya con la estructura correcta, con la estructura de posesión. Ok. Questions, alguna pregunta, cuestión. No. Ok, bueno, cerramos entonces esta parte aquí, recomendando, ¿vale? Que de verdad que a la hora de repasar y tal, aparte de todos los enlaces y eso, utilicéis esta sección, ¿no? Utilicéis estos ejercicios de este apartado de eh, unit exercises, ¿no? Ejercicios de contenido, ¿vale? Porque como veis, tanto el de adverbs of frequency y de las expresiones de frecuencia, como este del posesivo o los del whose, son las formas en las que se pueden preguntar este contenido en el examen. ¿Vale? Bueno, pues cerramos aquí.